están? Buenos días, pues vamos ya en la segunda sección. Dijimos que el estudio tenía 3 secciones y llegamos aquí a la segunda sección de preparación de mensajes bíblicos. La primera sección era la sección del estudio, que ahí lo único que hacemos es observar primero y tratamos 4 tipos de estilos literarios, que era el narrativo, el profético, el poético y el de la epístola. Ya que observamos, ahí viene mucho del trabajo, es ahí en observar, es lo que más nos va a entretener, el estar observando qué estilo de literatura es, cuáles son las imágenes que presenta, qué es lo que está diciendo, o las palabras importantes, la atmósfera que tiene el pasaje. Luego interpretamos, tal vez ahí en la parte de interpretación, primero hay que entender qué le está diciendo a la gente de aquel tiempo para luego poder saber qué nos dice a nosotros este pasaje, ¿verdad? Y hay 2 cosas que dijimos, que no nada más vamos a ver qué quiso decir en aquel tiempo y qué nos dice a nosotros, sino hay 2 cosas importantes que vemos porque leemos la Escritura como cristianos. Entonces vemos también cómo está ahí representado Cristo en el pasaje y el Evangelio en el pasaje, ¿verdad? Entonces, estas 2 cosas las hacemos porque esa es nuestra perspectiva cristiana, ¿verdad? Entonces, a la hora de interpretar, además de ver las enseñanzas, vemos a Cristo y el Evangelio, cómo se muestra ahí para con nosotros. La segunda sección, después de la parte del estudio, que a lo mejor el estudio es lo que nos va a llevar la mayor parte del tiempo, a lo mejor un 70% de nuestro tiempo de preparación es el estudio. Luego digamos que un 20% es el bosquejo o la homilética, que es lo que vamos a ver ahora. Y un 10% digamos es la presentación, ya la exposición, la enseñanza, la predicación, la clase, lo que vayan a tener para compartir. Entonces ahorita vamos a ver la parte de el bosquejo, que tiene que ver con homilética, ¿verdad? Y aquí estaba yo recomendándoles este libro de El Sermón Eficaz de Cran. Por ahí mandé un link, si alguien no lo tiene se lo puedo enviar. Y hay una página de una iglesia bautista que lo tiene ahí expuesto, todo el libro completo. No estoy seguro si todavía se consigue, a lo mejor por ahí debe de haber en alguna librería algún ejemplar todavía del Sermón Eficaz, o no sé si lo volvieron a editar y a volver a imprimir. No, ya tiene su tiempo este libro, pero es muy bueno, es de Casa Bautista de Publicaciones, se los recomiendo. Como quiera, ahí hay una página que les mandé de una iglesia bautista que lo comparte para que lo puedan leer ahí en la computadora. Y bueno, aquí vamos a tener varias partes para nuestro bosquejo. Tenemos que tener en cuenta que una vez que ya trabajamos, lo que nosotros vamos a presentarle a los demás no es nuestra hoja de trabajo. En nuestro cuaderno de trabajo podemos tener muchas cosas, muchas ideas. A lo mejor estudiamos mucho el pasaje y tenemos rayas y comentarios y demás, y eso no es lo que le vamos a dar a la persona. De todo lo que sacamos lo vamos a organizar para dar una enseñanza ordenada. Y tal vez estudiamos como 20 cosas, pero a la hora de querer enseñar, a lo mejor nada más vamos a meter 7. Y este va a ser mi mensaje. Yo estudié más, pero el mensaje no puede ser de todo. A lo mejor luego me tardaría mucho en la hora de exponer. Entonces yo tengo que ordenarlo y sacar solamente lo que va a ser para ese momento. Tal vez en otra ocasión vuelvo a predicar de ese pasaje o a enseñarlo y enseño otras cosas de las que estudié. Pero si yo estudié 20, no quiere decir que le voy a enseñar las 20 cosas aquí, ¿verdad? En el bosquejo, ¿verdad? No es todo. Un maestro decía que a veces tenemos ese problema los predicadores, que creemos que las personas tienen que saberlo todo de mí y ahora. Me dicen, no tienes, no, ellos van a aprender en otras formas, no tiene que ser todo, ni de ti, a lo mejor aprenden de otros, ni ahora, a lo mejor puede ser. No puedes saturar un bosquejo, ¿verdad? La persona se va a quedar con las 20 ideas y no va a saber. Así que hay que, en ese tiempo es el momento ahora de discriminar y decir, bueno, ya estudié todo esto, pero para mi bosquejo, ordenadito, voy a meter nada más 3 puntos. Y tú predicas, y si alguien hace una pregunta, pues tú estudiaste
20 puntos. Entonces, pues puedes rápidamente contestar porque a lo mejor es uno de los puntos que tú estudiaste y que no metiste en el bosquejo, ¿verdad? Pero no todo se enseña en ese momento en una sola oportunidad. Se discrimina, ¿sí? Entonces siempre el predicador, cuando está predicando, tú tienes que saber que él sabe más de lo que está diciendo, pero no lo dice porque tiene poquito tiempo, ¿verdad? Y porque tiene que ser objetivo. Y a lo mejor hay cosas que tienen que ver con ánimo, con exhortación, otras con consuelo. Hay diferentes énfasis en la escritura y a lo mejor para la situación el pastor ahorita dice, o el predicador, o ustedes dicen, ahorita voy a agarrar nada más lo que tiene que ver con consuelo, porque es un momento que tengo que consolar. O ahorita tengo que agarrar nada más lo que tiene que ver con animar, porque esto es el énfasis que quiero dar, por la situación. No agarran todo, ¿verdad? Bien, esto es más o menos la forma en que se hace o los elementos que tiene un bosquejo. Claro, aquí hay un tema o propósito o título. Le voy a poner título. Normalmente los bosquejos tienen su título para que la persona pueda identificarlo. El título tiene que apegarse a lo que vas a decir, que no sea tampoco sensacionalista, que luego hay algunos muy buenos para hacer un título sensacionalista que promete mucho y a la hora no tenía eso. Entonces tiene que ser más o menos como que resuma lo que está ahí adentro, ¿verdad? Y no sea tampoco exagerado. Ahora, hay un propósito. Normalmente cuando ya tú lo vas a hacer en limpio, dices, bueno, ¿cuál va a ser mi propósito? Algunos incluso lo dividen en dos y dicen, hay un propósito general y hay un propósito específico o particular. Entonces, tú debes de decir, por ejemplo, propósito general. Este sermón o esta enseñanza o este estudio, propósito general de ánimo y ya, o de exhortación, o de consuelo, o de evangelismo. Ese es su propósito general y lo ponen en una palabra. Entonces, no sé, digamos que propósito general, yo le pongo es de consagración. Es diferente el título. Es diferente el título. Eso es lo que yo voy a tener en mente cuando voy a enseñar. Yo digo, esto es para animar. O no, esto es para motivarlos a la consagración. O no, este es un sermón evangelístico. Este es para presentar el evangelio. Este es el punto, ¿verdad? Entonces yo le pongo aquí un propósito. ¿Cuál va a ser mi propósito? Yo no le tiro a cualquier cosa, le tiro a un propósito. Este va a ser mi propósito. Mi propósito ahorita es consuelo, ánimo, reprensión. Este propósito es reprensión, ¿sí? Y listo, ¿verdad? Y luego ya en el específico yo puedo poner puedo poner cosas que tengan que ver con algo más detallado y pueden ser a lo mejor 3 propósitos o puede ser 1 o 2, pero ya más detallado, y normalmente tiene que ver con los pensamientos, la forma de pensar, con los sentimientos, la forma de sentir, o con las acciones, la forma de actuar. Entonces normalmente yo ahí pongo, mi propósito es que todos los oyentes o los creyentes o los que están aquí en la iglesia piensen, mediten, reflexionen acerca de, no sé, si es de consagración, que piensen y mediten acerca de cómo ellos deben de vivir para el Señor, por decir. Entonces, a veces es que cambien en su forma de pensar, que piensen diferente, o a veces es en su forma de sentir. Entonces yo pongo propósito específico, que cada uno de los creyentes sientan el anhelo por servir al Señor, o sientan el pesar, o sientan o aprecien la palabra de Dios, o así, cosas que tienen que ver con sentimientos. Entonces mi propósito es que ellos puedan confiar en el Señor y descansar, sentir su paz. Ok, ese es, así como los particulares, los específicos, ya le detallas un poco más. O de actuar. Mi propósito específico es, ya tengo aquí uno general, pero el específico de actuar. Que hagan tal cosa, que se comporten de tal manera, que sean diligentes en
la crianza de sus hijos. Algo que tienen que hacer, ¿verdad? Algo que tienen que hacer, que pensar, que sentir, que modificar. Entonces, ahí va mi objetivo. De manera que cuando alguien te dice, bueno, ¿y cuál es tu sermón? Tú puedes dar el título, tal. ¿Y cuál es tu propósito? Mi propósito es de consagración, que los creyentes piensen así, que hagan... Y entonces tú explicas tu sermón muy rápido, ¿verdad? Cuando ya lo tienes así. Y luego, obviamente, vas a decir cuál es tu texto bíblico. Porque este es un requisito, ¿verdad? Todo sermón debe tener un texto bíblico. No como adorno, sino como la sustancia, como la esencia. ¿Por qué todo sermón tiene que tener un mensaje, un texto bíblico? Pues porque estamos en la iglesia en la iglesia pues la gente viene a escuchar la palabra de Dios. Si quisieran alguien motivador, pues se van a otra parte a escucharlo, ¿verdad? O si quisieran alguna enseñanza de sociología, pues se van a otra parte a escucharlo o lo ven en YouTube. Si quisieran alguna otra cosa, lo ven en otra cosa, pero cuando vienen a la iglesia, vienen a escuchar la palabra de Dios. No mis buenos consejos, sino la palabra de Dios. Entonces, esto que yo voy a hacer, tiene que tener siempre ahí su texto bíblico, que es el que lo dice, ¿verdad? Porque es la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, esta es la parte importante y en la que hemos trabajado, ¿verdad? Por eso primero trabajamos aquí. Porque esta es la parte importante. Tiene que tener un texto bíblico. El texto bíblico tiene que tener su idea completa, no nada más un pedazo. Si hacemos una porción, tenemos que estudiarlo en su contexto y entonces poderlo enseñar. Y esa es como que la esencia de lo que se va a llevar el creyente después de que escuche el mensaje. Si yo pongo aquí de consagración y el texto es Romanos 12, 1 y 2, que dice que se consagren al Señor como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que no se conformen a este mundo, pues ahí está mi texto, ¿verdad? Ellos van a recordar la palabra de Dios. Yo debo de consagrarme, pensar o sentir o actuar diferente porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Y ahí va a estar expresado, ¿sí? Entonces, esto es claro porque es lo que hemos estado haciendo todas las sesiones hasta ahorita. Como título, ¿qué se le pondría? Porque todo tiene que corresponder, ¿verdad? El título debe de corresponder con el objetivo o propósito general y específico. Sí, por ejemplo, en el Evangelio, cuando estuve hablando de negarse a sí mismo, yo a esa sección le puse Caminos de Muerte. Y así se llamó, ¿verdad? Y entonces, y luego expliqué por qué Caminos de Muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, cada quien escoge un título, pero ahorita vamos a ver cómo se hacen esos títulos, porque también tiene que tener relación con los puntos que se van a poner. Y a veces el título puede ser declarativo, interrogativo, exclamativo, etc. Por ejemplo, a veces ponen declarativo. 3 razones por las que, y entonces razón número 1, razón número 2, razón número 3. Ok, ya está. No hay mucho problema, ¿verdad? Y así, tenemos diferentes formas de hacerlo. Nosotros a veces no enfatizamos mucho el bosquejo, pero el bosquejo, si la gente no lo tiene, el predicador lo debe tener muy claro. Porque una vez que tenga su bosquejo, ya no importa si ve las notas o no las ve, ya sabe dónde está y a dónde va. Ahora, hay que tener una introducción. La parte más importante de la introducción, bueno, y de la conclusión, la introducción introduce al tema y la conclusión concluye. Eso es lo más importante de eso. Porque en algunas ocasiones algunos hacen la introducción y parece ser como que es contar un chiste, una anécdota, una historia, o hablan de muchas cosas, pero no tiene que ver con el tema, no introduce al tema. Entonces, la idea de la introducción es que después de esas palabras se vaya directo hacia el tema. Si tú no has elaborado bien tu introducción, tienes que hacerla muy breve y decir, vamos a considerar lo que la palabra de Dios dice y ya, te introdujiste, ya, te vas hacia allá. Y no lo haces con más complicación. Pero algunos aquí para introducir a veces ponen una anécdota y dicen, aquí está mi anécdota. ¿Sí? Por ejemplo, ayer yo puse el ejemplo de las piedras metidas en un frasco, ¿verdad? Esa es mi anécdota que introduce al tema de lo que iba a hablar, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, yo voy directo. Vamos a leer la palabra de Dios y lo que nos dice aquí, ya
ya se fueron, ya introdujo. Pero esto no tiene que ser tampoco muy grande, porque algunos también cometen el error de poner una introducción de 20 minutos y el sermón es de 45. Y dices, oye, pues ya la introducción está desproporcionada. Y en la introducción comentan, no, la otra vez fui a comprarme unos zapatos y eso. Y puede ser muy gracioso y esto, pero no es como para romper el hielo, es para meter al texto, ¿verdad? Esa es la idea. Y la conclusión también es muy importante, también debe ser corta y concluir, porque cuando un predicador no lleva preparada la conclusión, no sabe cuándo terminar. Y la gente lo nota, porque a cada rato está diciendo, bueno, ahora sí ya con esto terminamos, y ya vamos para el final, y ya vamos, y sigue todavía media hora hablando, y ya con esto terminamos, y parece ser como que está, algunos dicen, dando vueltas y no aterriza, porque no preparó la conclusión, no pudo hacer el cierre. Y pues eso es muy importante. Estas dos son básicas, traerlas preparadas, porque al inicio tienes el nerviosismo de pararte, y si tú preparas tus primeros 3 minutos de lo que vas a decir ahí, ya te relajaste, ya se relajaron los músculos y ya. Pero si tú no traes preparados los primeros 3 minutos, ya quién sabe qué vaya a suceder el resto, ¿verdad? Pero este es muy importante. Y este también, si no preparas la conclusión, la gente siente que no sabes dónde terminar y se van a dar cuenta. Luego tenemos el desarrollo. Los desarrollos comunes son de 3 puntos, porque más o menos así era el estilo griego. El estilo griego, en el punto número 1 decían, esta es la primera premisa, esta es la segunda premisa y esta es la conclusión. Ese era el estilo de la oratoria griega, los que le dieron forma a todo esto de hablar en público. Entonces ellos no se complicaban y decían silogismos, ¿verdad? Premisa 1, premisa 2, conclusión. Y eso es lo que presentaban y esa era la base de la oratoria. De ahí tomaron los reformadores o retomaron los reformadores la forma de predicar. Y entonces se empezaron a hacer famosos los sermones de 3 puntos. Pero viene de allá, de las premisas y la conclusión. Hoy en día ya tenemos nosotros pues predicadores que pueden tomar 10 puntos y listo, sin problema o lo que sea, ¿verdad? Pero algunos se van a 3, de 3 a 5 puntos. La idea es que sea memorable, que la persona lo pueda recordar fácilmente, que cuando llegue a su casa y alguien le pregunte, oye, ¿de qué hablaron en la iglesia? Ah, sí, muy fácil, mira, fue de este pasaje o de esta historia o de esta profecía o este poema y fue este punto y este punto. Listo. Es más fácil de recordar. Y ahí ya nosotros lo tenemos que sacar este desarrollo de acuerdo a nuestro texto. Por ejemplo, si es de discurso, el de discurso nosotros ya sabemos que tiene así como que ideas principales, ideas subordinadas, y entonces nosotros ya sabemos, aquí está el punto 1, el punto 2 y los subpuntos, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos el pasaje, ya sabemos cómo está, y a veces salen 2 puntos, a veces salen 3, a veces salen como 5, pero nosotros decimos, no voy a hablar, este sí, y ya nada más escojo 3. Recuerden que en el bosquejo, la estructura que nosotros sacamos en el estudio no es nuestro bosquejo homilético, nosotros lo acomodamos para que se adecue a lo que vamos a enseñar sin perderlo, pero enfatizando, porque a veces el apóstol Pablo de ese dice una cosa y de este dice como 4, por decir, y luego viene un inciso C y de no dice nada. Pues yo digo, a lo mejor nada más agarro estos 2 y de aquí enseño los puntos y ya no agarro a lo mejor nada más lo menciono en la conclusión, porque así están los pasajes, ¿verdad? Cuando es una historia, nosotros vamos a poder poner por lo menos el inciso 1 aquí, el 2 aquí y el 3 por acá, en nuestra historia, ¿sí? Lo vamos a poder fácilmente poner en forma de bosquejo. Ahora, en la cuestión de los bosquejos, nosotros tenemos las transiciones
Estas también son pequeñas frases que tenemos que preparar de antemano cuando pasemos del punto 1 al 2 o del 2 al 3 o del 3 a la conclusión, y son de alguna manera indicativos para nosotros como señales, mientras estás dando el sermón, señales que te indican que ya pasaste al siguiente punto y que ya no vas a regresar, ¿sí? Entonces tú usas aquí una frase de unión y ya con esa frase tú dices, ya no voy a regresar, ¿sí? El problema, cuando no se usan transiciones o no se hace caso de ellas, es que en ocasiones una persona puede irse al punto número 2, luego al 3, y luego regresar al 1, y luego al 2, y luego otra vez al 3, y entonces ya no se nota que hay avance. Parece que el oyente se le hace que está empantanado, dando vueltas y vueltas en lo mismo. Pero cuando hay transiciones que avanzan, la persona que está oyendo siente que el sermón está avanzando, siente que las ideas siguen y que va avanzando y que llega a una conclusión. De otra manera ellos van a detectar como que aquí, acá, es que se me olvidó decirles esto. Y una vez que yo digo la transición, ya no digo nada del punto número 1. ¿Que se me olvidó algo? Se me olvidó, me voy al punto número 2. Y luego la transición, ¿se me olvidó algo de atrás? Ya. Yo no puedo estar ahí como empantanado, como que voy y me regreso y voy y me regreso. Eso hace sentir un cierto desasosiego mental a los que están escuchando. Como que dicen, como que no sabe bien, ¿verdad? Como que va y viene y no entienden. Incluso algunos de ellos pudieran pensar que el sermón tenía como 5 puntos, aunque en realidad nada más era el 1, 2, 3 y a lo mejor fue el 2 y el 1. Pero para su mente ellos pensaron, el punto número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y nada, lo que hiciste fue que aquí te regresaste y luego te regresaste y en su mente hicieron como 5 puntos y tú nada más tenías 3. Porque pues se fue indefinidamente, ¿verdad? Se salió de control. Entonces las transiciones nos ayudan para dar esa sensación de dinamismo al sermón y dar la sensación de que vas avanzando, de que no estás empantanado ni retrocediendo, sino de que esto lleva una secuencia lógica, un buen movimiento. Esa es la idea. Y concluyes. Hay otros elementos que vienen siendo normalmente todas las historias, anécdotas, ilustraciones, hay muchas cosas que van, pero no hay que meterlas en cada punto. Tú decides dónde vas a meter una historia, si la quieres en la introducción o si la quieres en alguno de los puntos o en la conclusión. No metas muchas, nada más voy a meter esta historia que está muy bien y la voy a meter en el punto 1 y ya ese va a llevar una historia, o en la conclusión para el cierre, ¿sí? Y ya. Las historias que son como anécdotas, tratemos de siempre no hablar de nosotros cuando actuamos bien como héroes. Normalmente eso cae mal a la audiencia. Y entonces la otra vez se me presentó esto y yo hice esto, y tú sales como héroe y sales como ejemplo de lo que se debe de hacer y de cómo actuar, y como que hay un bloqueo mental en las personas, como que les cae mal decir, no, espérame, ahora tú eres el mero, ¿verdad? Entonces, esas cosas no caen bien normalmente. Entonces, cuando va a ser un ejemplo de algo que hiciste mal, puede ser ponerte tú. Cuando fue algo que se hizo bien, procura un ejemplo de alguien más, ¿sí? No de ti mismo. Eso logra un bloqueo mental en algunas personas, ¿verdad? No cae bien, ¿sí? Y entre más cercana la anécdota sea a tu persona, mayor impacto va a tener. Si es algo que tú viviste, va a tener impacto. Si es algo que tú no viviste pero que fue cercano, va a tener menos impacto. Si fue algo que tú no viviste pero que fue algo que alguien te contó que sucedió, menos impacto. Y si fue algo todavía más, menos impacto. Para lograr que eso que está más lejano tenga un poco de más impacto en una anécdota, tienes que incluir datos.
No solamente decir, bueno, en una ocasión un hombre, mejor si dices, Juan Martínez en Inglaterra en el año de... bueno, ya incluiste datos. Eso le da un mayor impacto, ¿verdad? Aquí si lo narras vagamente, parecerá como que no es tan importante la ilustración. Es tan vago para ti que ni siquiera tiene pues el mérito de mencionar ni siquiera cómo se llamaba, ni dónde fue, ni en qué año o algún otro dato, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Si no somos muy buenos para hacer historias, algunos son muy buenos. Te atrapan con sus historias y sientes y vibras y lloras y ríes y todo, porque son muy buenos para hacer estas ilustraciones. Si no eres muy bueno, pues no las metes. Yo normalmente no meto. Al inicio metía, luego alguien me dijo, oye, como que no te salen muy bien las historias, ¿verdad? Y digo, pues no, y ya mejor nada más me dediqué a explicar el texto bíblico. Ahora, el texto bíblico tiene mucha ilustración que a veces no necesitamos estas, porque el texto bíblico tiene a veces una figura poética, o a veces tiene una narrativa, o a veces tiene algunas ilustraciones que puedes usar del mismo texto, ¿verdad? Sin tener que ir a otra parte. Pero si eres bueno, mételas, porque esas cierran, concluyen, apuntalan un punto, se les queda grabado en la mente, y a veces nada más eso se les queda de todo el sermón. La ilustración. Y ya con eso ellos llevan una enseñanza porque se les queda grabado. Entonces, si eres bueno y la ilustración es pertinente y es buena, úsala. Si no, abstente. A ver, entiendo que ilustraciones y anécdotas se pueden manejar entonces desde un punto de vista personal, ¿verdad? Y es cuando dices, si vas a decir algo personal, ¿verdad? O algo histórico o algo, sí. Alguna anécdota o algo, procura dar datos. Sí. Sí, por ejemplo, cuando Carlos dice, cuando yo era chavo y tocaba la batería y entonces me convertí y yo pensé y sentía y entonces ya te metiste. Porque es tan personal que lo platica y lo platica con ese entusiasmo porque él lo vivió, ¿verdad? Sí, y hay quien sí se le da, ¿verdad? Sí. Pero hay a quien no se le da. Al quien no se le da en un momento a lo mejor es ajustarse no meterlas y irse nada más al texto. Pero a las historias, a las ilustraciones, a las anécdotas del texto. Este es el error que se comete cuando se compra 200 anécdotas para sermones de Moody. Pues están muy buenas si las contara Moody. Sí, pero si las cuento yo ya no tienes impacto. No. ¿Por qué? Porque lo vivió Moody, es tan lejano, yo ni sé cuándo fue, ni cómo fue, y además soy malo para contarlas. Lo cuento yo y no impactó. Pero cuando lo contó Moody, fue un exitazo, ¿verdad? Sí, entonces, como los chistes. Entonces, es como los chistes, ¿verdad? Dice, si no te sale, no lo cuentes y listo, ¿verdad? No. Entonces, porque a veces puede causar más distracción que enfatizar y ayudar y afianzar el aprendizaje. Entonces, ahí cada quien se prueba y cada quien dice, pues ya lo intenté, ya mejor. Eso no es lo mío. Y incluso en los tipos de enseñanza, algunos dicen, yo me voy por el de epístolas, no, yo me voy por historias. Algunos les salen muy bien las narrativas, otros a las poesías. Hay fuertes, ¿verdad? Donde dices, aquí como que me siento mejor, ¿verdad? Y pues las personas agradecen cuando alguien enseña desde su punto fuerte, porque se le hace la enseñanza buena, placentera, entendible, impacta, ¿verdad?, al corazón. Entonces, si hay alguien que lo hace bien, pues que lo haga, ¿verdad? Esa es la idea. Sí. Me queda claro, José Luis, porque sí hay quien puede decir, bueno, yo soy evangelista, ¿verdad? Y te puede dar un mensaje evangelístico, ¿no?, excelente, tremendo, ¿verdad? Que se convierte hasta el más incrédulo, ¿verdad? Sí. Pero hay quien no es evangelista, es maestro. Y alguno que es maestro, pues lo pones en donde sea de maestro. Y cuando es algo social, pues dices, pues el que es maestro no, el que es más social, pues da en la parte social. O el que es más evangelista, en lo evangelista. El que es más consolador, un mensaje de consuelo. O así, ¿verdad? A algunos se les da más unos que otros. Y pues ahí sí hay que verlo. Pero el bosquejo nos va a ayudar. Yo tengo mi bosquejo,
Entonces ya no me pierdo, ya sé dónde voy, qué punto va allá adentro, qué enseñanza va ahí, qué subpuntos, cuáles son mis transiciones, dónde concluyo, cierro con fuerza, abro con fuerza y cierro con fuerza. Aquí en medio puede haber subidas y bajadas, pero siempre estas son partes importantes al abrir y al cerrar. Entonces todo eso bien preparado siempre cuando se hace un bosquejo. Ahora, yo entro en cierta confusión ahí con la tercera premisa y la conclusión de todo eso, José Luis. Sí, no, este es para decirles por qué son 3 puntos. Este es el estilo griego. El estilo griego en la oratoria, en los libros de oratoria vas a ver que son premisa 1, premisa 2 y conclusión, y por eso los predicadores y maestros de la Biblia, basándose en la oratoria, vieron que siempre tenían 3 puntos y dijeron vamos a ordenarlo como ellos, con 3 puntos. Y por eso dicen que el ideal es como que un sermón tenga 3 puntos. Entonces, pero nada más lo tomaron como referencia. Así es como nosotros lo manejamos. El libro del Sermón Eficaz dice que te ajustes de 3 a 5 puntos. Ese es como que el ideal. De 3 a 5 puntos. No metas menos ni más. Así como que te ajustes ahí. Y normalmente si tú observas algún predicador bautista, así te lo va a poner. Si fue al seminario va a decir, este es, y va a predicar su sermón de 3 puntos, o de 5 máximo, así ya como máximo. Hay gente muy ordenadita para eso. Yo no crecí así con todo este orden, pero hay gente que te puede mostrar todos los sermones que preparó y su bosquejito con su propósito general, específico y todo así, acomodadito, y todos sus sermones, como hace no mucho escuché, me llegó un aviso de que estaban vendiendo todos los sermones de John Piper, de no sé, 30 años de ministerio, desde su primera predicación hasta la última, pues todas las escribe porque es bautista a ese estilo, entonces estaban todos escritos así. Y yo dije, no, ¿cuándo voy a tener tiempo para leer todo eso? ¿Para qué lo compro? ¿Cuándo lo voy a leer? Nada más para darle la vuelta, pero así los enseñan. Entonces, desde el primer sermón que predicó, ya estaba así su bosquejito, y aquí está mi hoja. Ahora, cuando eres pastor de tiempo completo, puedes hacer eso, o debes de hacer eso todos los sermones. Cuando estamos así, con otras ocupaciones, pues a veces te alcanza para hacerlo bonito y a veces no. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, hay iglesias que lo tienen hecho ya, el predicador lo manda y sale en el boletín, y entonces sale el bosquejo, el texto bíblico y esto así, y luego el que está escuchando rellena los espacios, y ya lo está escuchando y lo está rellenando, tiene su bosquejito, porque lo hacen con tiempo, ¿verdad? Entonces esas son ventajas. En otra iglesia tienen esto, y el predicador incluso hace aquí algunas como actividades, y en la reunión que hacen entre semana para oración y eso, repasan el sermón y ponen algunas preguntas aquí el predicador, y ahí lo comentan en grupo pequeño, ¿verdad? Entonces algunos hacen eso. La predicación del domingo se llevan su boletín y sirve para el grupo pequeño. Esa es la reflexión sobre la misma predicación, ¿verdad? Entonces, ser ordenado siempre es bueno porque la mente del ser humano tiende al orden. Si tú enseñas algo ordenado, los que te escuchan no van a saber qué sucedió, solamente van a saber, cuando él explica, le entiendo. Así van a decir, a mí me parece como que le entiendo, se ve claro, y ya. No van a saber que hiciste esto, tú lo tienes acá en privado, pero el hacerlo hace que ellos, su mente tiende al orden, y no tienen que esforzarse por pensar qué está diciendo, por dónde va el hilo. No se esfuerzan, sino que naturalito dicen, sin esfuerzo, siento que le entiendo, que lleva un orden, una secuencia, un avance y una conclusión. Entonces, esa es la ventaja. Las personas van a recibir más fácil la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que tú ya trabajaste en tu estudio por muchas horas, aquí lo presentas en este bosquejo ordenado para que sea fácil de digerir, de aceptar, de asimilar, de seguirle la secuencia.
Entonces, esas son de las ventajas. No sé si hay alguna otra pregunta. Lean el texto como quiera. Ahí hay, vamos a hacer algunos ejemplos de aquí. Se los voy a pasar, sobre todo en los tipos. El sermón eficaz dice demanda un buen arreglo. Y luego dice cuáles son las cualidades de un buen arreglo y nos da algunos ejemplos. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos la siguiente semana, si Dios lo permite. Y van a ver algunos, como por ejemplo el texto es Jonás 2:9c. El tema, la salvación pertenece a Jehová. Punto número 1, en su origen. 2, en su ejecución. 3, en su aplicación. 4, en su sustentamiento. Y 5, en su perfeccionamiento. Entonces, la salvación pertenece a Jehová en su origen. La salvación pertenece a Jehová en su ejecución. La salvación pertenece a Jehová en su aplicación. La salvación pertenece a Jehová en su sustentamiento. Y la salvación pertenece a Jehová en su perfeccionamiento. Y lo saca ahí del ejemplo de Jonás. Y ya tiene su bosquejo, ¿verdad? Y va a ser, nada más que se aventó 5 puntos, ¿verdad? ¿Quién se los memorizó? Pues no, nadie. Sí. Entonces por eso dicen de 3 a 5 máximo. Se los mando si alguien no lo tiene, para que lo tengan. El resumido. Está el libro completo y está este resumen que hizo Carlos Natanael Astorga, que en aquel entonces tomamos un curso juntos y él, muy aplicado, lo resumió y lo puso ahí por escrito para que nosotros lo podamos usar. ¿Eso lo compartiste en el grupo? Sí, lo compartí en el grupo. Sí, ahí deben de tenerlo, el resumido. Bueno.